El síndrome metabólico no es una enfermedad en sí, sino un grupo de problemas de salud asociados que cuando se unen aumentan considerablemente el riesgo de padecer enfermedades más graves como la diabetes mellitus, enfermedades cardíacas y enfermedades cerebrovasculares. Se asocian fundamentalmente a algunos problemas como son el aumento del perímetro de la cintura abdominal asociado con un aumento de la grasa abdominal, niveles elevados de colesterol y triglicéridos en sangre, el azúcar elevada en sangre, la presión arterial alta. Cualquiera de estos tres problemas de salud asociados se considera un síndrome metabólico. En este video te voy a enseñar a comprender cada uno de ellos a profundidad y qué podemos hacer sobre todo para mejorarlos. Yo soy el doctor Adrián Hernández y esto es El Paciente Primero. El aumento de la grasa corporal no es algo precisamente bueno y sobre todo cuando este aumento se da en áreas específicas como es el perímetro abdominal. Cuando un hombre tiene una barriga o una cintura en forma de manzana o una mujer tiene una barriga o cintura en forma de pera, muy probablemente se están excediendo las medidas antropométricas normales. ¿Cómo podemos medir esto? Si usted es mujer y se mide el perímetro de la cintura, el perímetro abdominal alrededor de la cintura y tiene de 35 pulgadas en adelante, o si es hombre y tiene 40 pulgadas en adelante de perímetro abdominal, muy probablemente tenga uno de los elementos más importantes del síndrome metabólico. Los triglicéridos, ¿qué cosas son? Son grasas, se dice triglicéridos porque tiene 3 moléculas de glicerol y esto va a formar la grasa blanca. Cuando hay un exceso de calorías en el organismo, mecanismos específicos de la fisiología va a hacer que todo ese exceso de calorías se convierta en grasa en forma de triglicéridos y se reserve supuestamente para periodos donde no tengamos suficientes calorías. Pero cuando estamos constantemente ingiriendo calorías en exceso, se va a formar triglicéridos en exceso. Y cuando estos sobrepasan la cantidad de 150 miligramos por decilitros, hablamos de que existe una hipertrigliceridemia, lo que significa que hay un exceso de grasa mala en nuestro organismo. Y esto constituye también un elemento del síndrome metabólico y un riesgo elevadísimo de padecer otro tipo de enfermedades más graves. Al igual que los triglicéridos elevados, también se eleva el colesterol. El colesterol es otro tipo de grasa que cuando está muy elevado por encima de 200 miligramos por decilitros también constituye un riesgo sobre todo para taponear o tupir o tapar las arterias coronarias y las arterias que llevan la sangre al cerebro, constituyendo esto un riesgo elevadísimo para infartos de miocardio y lo que le llaman ictus o strokes. Esta elevación del colesterol se da fundamentalmente a expensas del llamado colesterol malo o LDL por sus siglas en inglés, de Low Density Lipoprotein, lipoproteínas de baja densidad. Cuando aumenta el colesterol malo por encima de 100 miligramos por decilitro, el riesgo desde luego que es aumentado. También existe el llamado colesterol bueno o HDL, por sus siglas en inglés, High Density Lipoprotein o lipoproteínas de alta densidad. Este es el colesterol bueno, el protector, el que va a reducir el riesgo de tener un infarto. Y cuando este colesterol bueno o HDL está por encima de 50 miligramos por decilitro en el caso de las mujeres o de 40 miligramos por decilitro en el caso de los hombres, estamos bien. Pero cuando esto baja, también representa un riesgo metabólico y es parte del síndrome metabólico que lo predispone a usted de tener complicaciones graves de salud. Otro de los elementos importantísimos del síndrome metabólico es precisamente la elevación del azúcar en la sangre, de la glucosa en la sangre. Y esto se da fundamentalmente cuando se ingieren dietas que son hipercalóricas con alto índice glucémico, como aquellas que tienen abundantes carbohidratos simples, azúcares simples.
Esto hace que los niveles de azúcar en sangre se eleven por encima de 100 miligramos por decilitros en ayuna o por encima de 200 miligramos por decilitro si se toma en cualquier momento del día tras haber comido incluso. Esto empieza a representar un riesgo grave para el síndrome metabólico y también para la salud en general. Por lo tanto, debemos nutrirnos con aquellas cosas con índice glucémico bajo y altos nutrientes. La presión sanguínea, esa que frecuentemente se toma en el brazo o en la muñeca incluso, no es más que un reflejo del funcionamiento del corazón. Cuando el corazón bombea sangre, en cada una de las sístoles bombea la sangre, esa sale con una presión a través de las arterias y llega a cada una de las células de nuestro organismo. Y es necesaria esa presión precisamente para que la sangre con oxígeno y nutrientes llegue a alimentar a cada una de las células. La presión en el sístole, cuando el corazón se contrae, es la presión máxima, y la presión cuando el corazón se relaja en el diástole es la presión mínima. Estas cifras de presión máxima y mínima deben estar por debajo de 135,80 milímetros de mercurio. Cualquier cifra de tensión arterial por encima de 135 o de 80 milímetros de mercurio es una presión elevada en sangre. Y la presión elevada en sangre va a hacer que esos pequeños vasos sanguíneos empiecen a dañarse y a romperse y a tupirse y provoquen las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades cerebrovasculares e incluso alteraciones en la circulación que pueden provocar alteraciones en la retina, en la visión, en la circulación periférica y múltiples enfermedades. Por lo tanto, tener presión arterial elevada también es parte del síndrome metabólico y es un elemento muy importante a tener en cuenta porque causa múltiples enfermedades. ¿Qué es lo que causa el síndrome metabólico? Se sabe que hay una predisposición genética muy importante. Si usted en su familia tiene familiares cercanos, personas que tienen síndrome metabólico, la probabilidad de que usted pueda tenerlo debido a sus genes es más alta. Pero esto no es una sentencia de que usted obligatoriamente va a tener el síndrome metabólico, porque depende muchísimo más de aquellos estilos de vida que también se heredan a través de las prácticas culturales que adquirimos en nuestra familia. Por lo tanto, modificando los estilos de vida, estamos liberándonos de la posibilidad de tener el síndrome metabólico. También hay otras causas que pueden aumentar el riesgo de padecer un síndrome metabólico, como es el caso de tener un hígado graso o lo que se conoce como esteatosis hepática. Aumenta los niveles de triglicéridos precisamente en el hígado y hace que el hígado no funcione bien, aumentando de manera proporcional los niveles de triglicéridos en otras partes del organismo. Otra de las causas de síndrome metabólico, en el caso de las mujeres, es la presencia de ovarios poliquísticos. Hay desajustes hormonales que a la postre van a traer alteraciones en la regulación de todos estos elementos de las grasas, del azúcar y demás que provocan el síndrome metabólico. La presencia de cálculos biliares en la vesícula, esas piedrecitas en la vesícula que a veces dan mucho dolor, también es una predisposición a padecer de síndrome metabólico. Y la apnea de sueño, sobre todo en las personas obesas, tienen dificultades para respirar durante el sueño. Eso puede ser un factor que predisponga a la presencia de un síndrome metabólico. Bueno, tenemos síndrome metabólico, tenemos algunos de estos factores de riesgo. ¿Nos vamos a morir? Para nada, simplemente tenemos un riesgo muchísimo más elevado de padecer enfermedades que pueden ser mortales, como la diabetes, las enfermedades del corazón, los infartos y las enfermedades cerebrovasculares, los infartos cerebrales. ¿Y qué podemos hacer para reducir esto drásticamente? Incluso resolver el síndrome metabólico, curarlo porque tiene cura. Precisamente y fundamentalmente incidir en todos los factores de riesgo, cambiar y modificar patrones de estilo de vida. Eso siempre será lo más importante. ¿Y qué podemos hacer? Mantenernos activos, salir a caminar. Cuando uno habla de mantenerse activo, no necesariamente hay que estar yendo al gimnasio 2 horas al día, todos los días de la semana. Simplemente con caminar a un paso rápido, un paso moderado, ni siquiera hay que trotar, 30 minutos 5 veces a la semana, ya estamos haciendo algo bastante importante para reducir la probabilidad de tener un síndrome metabólico. Y si usted no dispone de un tiempo específico para dedicarlo a esto, cada paso que dé, cada grada que suba, cada actividad que realice, va a estar aportando a combatir el síndrome metabólico. Cuidar el peso corporal
y esto depende de lo que metemos en la boca, de lo que comemos. Comamos cosas que habitualmente encontremos en el medio ambiente de manera natural. Frutas, vegetales, granos, etcétera, que son cosas que nos aportan nutrientes con bajas calorías. Cuidamos el peso corporal también haciendo actividad física y desde luego tratando algunas de las enfermedades que pueden aumentar el peso corporal. El síndrome metabólico es una enfermedad o conjunto de riesgos de salud graves que causan enfermedades graves y debemos combatirlo, hacer todo lo posible por eliminarlo. Póngase en función ahora mismo de resolver esos factores de riesgo que le están trayendo a usted un síndrome metabólico. Espero que este video haya sido de utilidad. Revise también uno que va a salir por acá que puede ser de su interés. No olvide, si todavía no lo ha hecho, suscribirse y activar las notificaciones. Y nos vemos en el próximo. Chao.